Hola, ¿ahora sí? Hola, hola. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación, Isaac y José. Gracias por recibirnos también, como cada vez que hemos estado aquí. Y la verdad es que es un placer, os damos también saludos de la iglesia allí en Barcelona. Y, y como digo, es un placer poder estar aquí y hacer una de las cosas que más me gusta, que es compartir también pues, la palabra y meditar en ella. Y no sé si os habéis enterado, hace un par de semanas hubo una gran polémica, sobre todo en Latinoamérica, porque empezó la Copa América de fútbol, invitaron a un pastor a dar un mensaje de bienvenida, este pastor se llama Emilio Agüero, y él dio un mensaje que quizá como cristianos diríamos, bueno, es un poco tibio, un poco flojito, podría haber aprovechado ese momento, pero recibió muchas críticas. Él básicamente se limitó a bendecir a América, a anunciar que Cristo pues seguía su mensaje vigente y les llamó pues a la paz, quiso bendecir a los deportistas, a los aficionados, a todo el mundo, pero al final creó mucho revuelo, porque decían que el cristianismo no tenía que estar presente en un acto tan multitudinario, no había que educar a la gente en todo esto porque pues, no tocaba. También, aparte de esto, no sé si lo habéis oído, en Estados Unidos es normal que las bibliotecas públicas hagan lecturas pues, de libros a los niños, y es muy habitual en este tiempo que hayan drag queens que vayan a hacer lecturas de estos libros, y es algo muy normal. Y Kirk Cameron, no sé si lo conocéis, un actor que es muy defensor del cristianismo, y él es cristiano, él ha hecho algunos libros que no tienen nada de mensaje cristiano, solamente tiene pues, mensajes de familia, de valores, y le prohibieron estar en las bibliotecas, él recurrió, fue ante un juez, y al final le permitieron. Pero creo que esto lo que demuestra es que Occidente cada vez más se está alejando de sus raíces y se está alejando de la Biblia. Y cuando una sociedad se aleja de la Biblia, lo que hace es entrar en decadencia. Y esto es algo que hemos visto durante toda la historia. Y cuando miramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos muchos momentos en los que la palabra de Dios desaparece de Israel. Y son los momentos de mayor decadencia, y precisamente hoy vamos a hablar de un texto que se encuentra seguramente en uno de esos momentos de mayor decadencia, en el tiempo de los jueces, donde, como el propio libro nos dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y si queréis acompañarme, vamos a leer el texto que tenemos en pantalla, que encontramos en Jueces, capítulo número 6, versículos del 11 al 24. Y así lo leemos juntos, como yo siempre digo, os aseguráis que no os miento en lo que leo. ¿Sí? ¿Lo tenéis? Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de las madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma tu carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, la cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Entonces Gedeón, viendo que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy, en Ofra de los Abiezeritas. Amén. Amén.
cuando muere Débora, la anterior jueza, vemos que Israel de nuevo vuelve a hacer lo malo delante de Dios. De nuevo vuelve a desobedecer y vuelve a tomar sus propios caminos, y entonces Dios permite que los madianitas tomen control sobre ellos. Y los israelitas entonces empiezan a huir y empiezan a esconderse en cuevas para que los madianitas, cuando ellos recogiesen el trigo, no destruyesen pues, lo que habían recogido para comer. Así, de esta manera, Dios lo que estaba haciendo era permitir que Israel poco a poco se fuese empobreciendo. Y es en esta situación que Israel de repente de nuevo vuelve a clamar a Dios, y Dios les vuelve a responder, y Dios les promete que Él les va a dar la victoria contra los madianitas. Y es en medio de toda esta situación que vemos a Gedeón, que está recogiendo trigo de los madianitas, que se está escondiendo, y Dios se aparece a su encuentro. Dios se aparece delante de él, y ocurre algo especial. El ángel de Jehová aparece delante suyo. Cuando en el Antiguo Testamento se nos habla acerca del ángel de Jehová, esto es lo que pues, en teología, en doctrina, se conoce como una teofanía, es decir, es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el que se presenta de una manera física, corpórea, delante de alguna persona. Así que vemos que Jesús se aparece antes de su encarnación delante de Gedeón y le dice unas palabras. Le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios estaba escogiendo a Gedeón para poder liberar a su pueblo, para llevar a cabo una misión especial, así que las palabras que el ángel de Jehová le iba a decir a Gedeón eran vitales para prepararle, para capacitarle para su trabajo que tenía. Y sabéis, nosotros tenemos una misión muy especial también, una misión muy parecida a la de Gedeón, la de liberar a todas las personas que están a nuestro alrededor y que se van al infierno del destino tan terrible que tienen delante de él. Dice Mateo 16, 19, 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mirad, hacer discípulos es la mayor tarea que podemos hacer en nuestra vida. Es la tarea más importante para el reino de Dios y para el reino de los cielos. A veces pensamos que es evangelizar. Y sí, evangelizar es importante y está bien, pero Dios nos llama a atraer personas y a acompañarlas en toda su vida, a liberarlas de ese destino terrible, que es el infierno, y del cual Dios ya nos ha librado a nosotros. Igual que Dios le dijo a Gedeón, yo estaré contigo. Jesús antes de irse dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos asegura victoria y nos asegura éxito en esta misión. A veces nos puede dar un poco de miedo quizá evangelizar, pero Dios ha dicho que Él va a estar con nosotros en esa tarea, que no es por nuestras fuerzas, que es por sus méritos. Así que nuestro éxito está garantizado. No dejemos de discipular, no dejemos de evangelizar. Pero hay algo más que el ángel le dice a Gedeón. Le llama varón esforzado y valiente. La tarea que él iba a tener por delante requería estas dos cualidades. Requería ser esforzado y ser valiente. Y si vemos a Gedeón, Gedeón era un cobarde. Era un hombre que se estaba escondiendo en la cueva para que los madianitas no le hiciesen nada. Y yo me pensaba con esto y decía, Ángel, ¿cómo, si Dios ahora te definiese con dos palabras, cómo te definiría? Y yo pensaba, ocioso, vago, perezoso, apático, ¿cómo me definiría Dios? Y piensa, ¿cómo te definiría a ti Dios si ahora te tuviese que definir en dos palabras solamente? Pero cuando veo el caso de Gedeón, y veo mi caso, y creo que aquí podríamos todos sentirnos identificados, creo que Dios no nos ve en nuestra temporalidad. Como sabemos, Dios es un Dios eterno, y que Dios es un Dios eterno lo que significa es que Él no está atado al tiempo. Nuestra vida pasa minutos, segundos y demás, pero Dios está fuera del tiempo. Así que Dios cuando nos ve, igual que en el caso de Gedeón, Él no estaba viendo al Gedeón que estaba escondido, sino que Él estaba viendo al Gedeón que iba a liberar a su pueblo. Y de la misma manera, Dios cuando te ve a ti, cuando me ve a mí, nos ve con ese propósito final que tenemos, que es ser como Jesús. Dios no nos ve en nuestra situación actual, Él ve lo que vamos a acabar siendo. Y por eso Él nos llama, y Él nos dice que en cualquier misión que Él nos demande, Él va a estar a nuestro lado. Pero no por nuestros méritos, no por lo que nosotros podamos aportar, sino por los méritos del Señor Jesús. Porque Dios nos ve a través de la cruz. Dios nos ve a través de la sangre que fue derramada en aquella cruz para salvarnos. Y entonces nos ve capacitados
para la obra que Él nos ha llamado. Cuando Dios nos llama, seguramente nos veamos inútiles e incapaces, pero Él nos ve a través de Cristo, nos ve como ese producto final, como ese objetivo final que Él tiene, que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Así que en lo que Dios nos llame, quizá no te veas preparado, claro que no, pero Dios va a estar acompañándonos y nos va a guiar igual que pasa con Gedeón. Ante estas palabras del ángel, yo creo que Gedeón responde de una manera muy coherente. Dice, si Dios está con nosotros, ¿por qué está todo esto así? Si Dios está con nosotros, ¿por qué los madianitas nos están atosigando? Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está yendo todo tan mal? Pregunta, ¿dónde está aquel Dios que nos contaban nuestros padres, que les sacó de Egipto? Gedeón decía, Dios se ha olvidado de nosotros y nos ha dejado a nuestro libre albedrío, sin ninguna solución. Y es que, qué difícil es cuando estamos en un problema ver la luz, ¿verdad? Qué difícil es cuando todo parece oscuridad, tener la capacidad de tener la mente fría y de ser racionales en ese momento. Yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios en mi situación? ¿Dónde está Dios ahora que estoy sufriendo? ¿Dónde está Dios ahora que tengo problemas? ¿Por qué Dios permite que todo esto me pase? ¿Por qué Dios no actúa si ve que lo estoy pasando mal, que estoy sufriendo? En este caso de Gedeón, el porqué era obvio. Israel se había apartado de Dios y Dios solamente estaba siendo justo al pacto que Dios hizo con Israel. Si Israel obedecía, las cosas le irían bien. Si Israel desobedecía, las cosas le irían mal. Y mirad, a veces las cosas nos llegan porque nosotros nos metemos en ellas. A veces nos llegan situaciones malas porque nosotros tomamos malas decisiones. Y el resultado de una mala decisión son consecuencias malas. Hay veces que Dios utiliza situaciones malas para enseñarnos y para revelar cosas que hay en nuestro interior. A mí hay una frase que me encanta y que yo he dicho y seguramente has oído alguna vez. Yo antes no era así. Realmente sí que éramos así, no lo sabíamos aún. Y a veces Dios tiene que hacernos pasar por ciertas circunstancias para que nos demos cuenta de lo malos que somos. Hay veces que Dios tiene que disciplinarnos para cambiarnos y, como dice el autor de Hebreos, para que participemos de su santidad. Mirad, creo que el ejemplo más claro de esto es el ejemplo de Job. Esta semana leí unos versículos, Job 33, 12, 13. Job se está quejando y Eliú le habla y le dice, he aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y mira, aunque a veces nos creamos en el derecho de poder decirle a Dios, Dios, ¿por qué permites esto? No estamos en ese derecho. No tenemos ningún derecho para pedirle a Dios por qué pasa esto o por qué pasa lo otro. Pero mirad también lo que le dice Eliú a Job unos versículos después. En los versículos 26 al 28 dice, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma, para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. No somos quien para pedir razones a Dios, pero hay una realidad. Cuando vamos arrepentidos delante de Dios, Él tiene restauración. Cuando vamos realmente humillados delante de Dios, diciendo, Señor, yo no entiendo esto, pero sé que es tu voluntad y te pido perdón por mi falta de fe. Entonces aparece la luz de la cruz. Y decimos, vale, esto está bien. Vale, la cruz es suficiente, aunque mi circunstancia no me guste. Y entonces podemos hacer nuestras las palabras de David en el Salmo 39, versículo 19. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Da igual la circunstancia en la que estemos. Cuando llegue el fruto, lo veremos. Y mientras tanto vayamos arrodillados con humildad a la cruz, porque allí vamos a encontrar la paz y el consuelo que necesitamos. Y ante este, podríamos decir, ataque de Gedeón a Dios, Dios le responde y le dice, ve con tu fuerza y salvarás a Israel. Y lo importante de todo esto es la última pregunta, dice, ¿no te envío yo? Este Gedeón era un hombre esforzado y valiente, un hombre fuerte y útil para el plan de Dios. Ahora bien, ¿de dónde le venía esta fuerza? Esto es lo que nos tenemos que preguntar.
Hoy en día podríamos pensar, bueno, sería una persona que va al gimnasio cada día y se pone pues en forma, pero la realidad es que Dios había determinado, y su fuerza venía en que Dios había determinado que él iba a ser el que iba a liberar a Israel. Su fuerza no venía de su condición, sino que venía única y exclusivamente de Dios, porque Dios, cuando diseñó a Gedeón, lo diseñó como un hombre esforzado y valiente, que iba a estar preparado y capacitado para la obra que él tenía, porque Dios era el que le iba a enviar. Y mirad, cada uno de nosotros tenemos que analizarnos. Todos los que estamos aquí tenemos dones, todos tenemos cualidades, todos tenemos cosas que nos gustan, cosas que se nos dan bien. Antes de empezar el culto, Isaac me ha explicado cómo iba el micro y me dice, bueno, si lo dejas encendido te escucharemos cantar. Yo canto muy mal, a mí me gusta mucho cantar, pero canto muy mal, y gracias al Señor que nos ha quedado encendido por vuestro bien. Pero canto muy mal, y tampoco me ha dado oído para la música. Yo he intentado aprender, yo creo, todos los instrumentos, y no se me da bien. Llega un punto en que digo, vale, pues hasta aquí. Mi mujer tiene mucha facilidad, yo no pasa nada. ¿Para qué vales? ¿Qué cosas son las que se te dan bien? Mira, quizás seas una persona muy empática, y seas la persona idónea para que cuando alguien llega y entra por la puerta de la iglesia, vayas y le saludes con una sonrisa. Igual Dios te ha dado una sensibilidad especial para orar, y para pasar horas y horas en tu habitación de rodillas, intercediendo por tu iglesia. Igual Dios te ha dado una habilidad musical, y puedes participar en el grupo de alabanza. A veces esperamos que se nos aparezca un ángel en nuestra habitación, se ilumine todo y nos diga cuál es nuestra misión en la vida. Eso es lo que a todos nos gustaría, ¿no? Pero a veces es tan sencillo como aquello que Dios nos ha dado, ponerlo en uso. A veces solamente es ser un buen marido, una buena mujer, un buen trabajador, tener un buen testimonio allí donde estamos. Eso es servir a Dios. Ser unos buenos padres, ser unos buenos hijos. Porque, mirad, ya sea que sirvamos, a veces, quizá aquí no, pero hay como la idea de que servir a Dios es hacer cosas en la iglesia. Servir a Dios es mucho más que servir dentro del templo. Pero lo más importante es que todo lo que hagamos sirva y tenga un objetivo, y es dejar el nombre de Dios en buen lugar allí donde estamos. Este es nuestro objetivo en la vida. Si nuestra vida no deja en buen lugar a Dios, da igual que prediquemos, que toquemos, que hagamos, estaremos fallando. Pero si yo no hago nada visible, pero mi vida es una vida recta, es una vida piadosa, es una vida que mis compañeros de trabajo dicen, vaya, este chico está dejando a su Dios en buen lugar, entonces estaremos cumpliendo con nuestro objetivo. Porque la clave, y escucha esto, la clave no es lo que tú puedas hacer, la clave es que Dios te ha enviado a hacerlo. Y ahí es donde está el éxito garantizado. Si lo hacemos por nuestras fuerzas, estamos perdidos. Porque yo no sé vosotros, pero yo soy muy inconstante. Me propongo cosas y las dejo. ¿Os pasa a vosotros? ¿Sí? Vale. Igual soy yo el único, ¿eh? Me alegro. Pero lo importante es que Dios es quien nos envía, que no es con nuestras fuerzas, que es con las suyas. Y cuando Dios es el que nos envía, entonces actuamos por el bien de su gloria, por el bien de su nombre y por el bien de su iglesia. Y que el Señor nos ayude a que esto sea así en nuestra vida. Seguro que si ahora hablase 5 minutos con cada uno de vosotros y me explicaseis cada una de las cosas que os gusta, llegaría a una conclusión. Y sin haberlo hecho me la voy a jugar. Cada uno de vosotros sois diferentes. Seguramente hayan personas que tengan algunos gustos, pero todos somos diferentes. Pero hay en algo en el que todos somos iguales, y es en poner excusas. Todos somos especialistas en poner excusas. Mirad, cuando vemos la Biblia encontramos un montón de excusas. Adán cae y lo primero que hace es, Señor, la mujer que tú me diste, primera excusa. Dios habla con Eva, es que la serpiente, segunda excusa. Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Otra excusa más. Moisés, ¿cómo voy a ir yo? ¿A quién voy a decir que me envía? Otra excusa más. Jonás, me fui a Tarsis porque yo sé que tú eres clemente y misericordioso y los ibas a perdonar, y estos merecen irse al infierno. Otra excusa más. Excusas, excusas y más excusas. ¿Y sabéis lo que hizo Gedeón? Poner excusas. Dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Mirad, cuando hay algo que no queremos hacer, no solemos ser muy ingeniosos, pero a veces en poner excusas sí que lo somos. Y Dios, mirad lo que le responde a Gedeón, ciertamente yo estaré contigo,
y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Si Dios te está llamando a hacer algo, no pongas excusas, porque Dios es el que te va a acompañar, porque Dios es el que va a estar contigo, porque Dios es el que te va a dar las fuerzas, porque, mirad, yo no sé si alguna vez te has preguntado qué es lo que Dios más ama. Yo escuché esta pregunta una vez y yo pensé, hombre, pues al ser humano, ¿no?, que ha entregado a su hijo. Mirad, lo que Dios más ama por encima del ser humano es su propia gloria. Salmo 23:3 dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ezequiel 20:44, y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni vuestras perversas obras. Dios va a asegurarse que todo salga bien porque Dios cuida su nombre, porque Dios no va a permitir que su nombre sea ensuciado, ni su nombre sea pisoteado. Romanos 8:37-39, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios te envía, Dios te asegura la victoria. Si Dios te pide que hagas algo, Dios te asegura que Él va a estar contigo y te va a dar la victoria. A veces creemos que Dios se preocupa más por otras cosas. No, lo que a Dios más le importa es su nombre. Y Dios no va a permitir que su nombre sea pisoteado por un simple mortal. Si Dios te envía, obedece. Y Dios te respaldará porque Él va a cuidar que su nombre no quede en mal lugar. Porque a Dios su mayor compromiso es con su propia gloria. Así que, si Dios te está pidiendo algo, y hasta ahora has estado poniendo excusas, deja de excusarte y empieza a obedecer, empieza a caminar, porque Dios va a estar contigo. Y en todo esto, Gedeón se marcha y quiere ofrecer una ofrenda al ángel del Señor, que él aún no sabe quién es, y le pide que permanezca allí. Y cuando vuelve, él llega con dos cosas. Llega con un cabrito y llega con panes sin levadura. No sé si os suenan estos dos elementos de algo. Vamos a leer un texto, si queréis, juntos, en Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 8, que nos ayudarán a entender un poco estos dos elementos, qué significan. Éxodo 12, del 1 al 8. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros este será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre. Haréis la cuenta según el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Amén. La ofrenda de Gedeón es la misma que se tenía que preparar en la Pascua. Un cabrito o un cordero inmolado y pan sin levadura. Si recordamos, Gedeón le ha dicho a Dios, ¿dónde está ese Dios que liberó a nuestros padres de Egipto? Así que no es de extrañar que él tuviese en mente también la Pascua en este momento que está haciendo esta ofrenda. Y él entendía que Dios les quería liberar, y seguramente por eso ofrece exactamente lo mismo que Dios ordenó cuando instauró la Pascua. Nosotros, en cambio, no celebramos la Pascua, celebramos un pacto mucho mayor. Por lo que veo, luego participaremos del pan y el vino. Y este pacto es mucho mayor, porque Gedeón, por medio de este sacrificio, él iba a proclamar que Dios iba a liberar a su pueblo. Pero cuando nosotros tomamos la Santa Cena, lo que recordamos es que Cristo ya nos ha liberado, que su sangre ya ha cubierto nuestros pecados, que Cristo es nuestra victoria, y que el plan de Dios
que él presentó con la Pascua, lo consumió y lo consumó con Cristo. Que ese nuevo pacto es mayor que el antiguo y que la sangre de Jesús es nuestro aval de éxito. Que Jesús muriera y resucitara nos asegura a nosotros el éxito en toda nuestra vida y en la vida posterior, en la vida eterna. Los versículos 20 y 21 dicen: entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tomó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, la cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. En la Pascua se tenía que comer todo, y aquello que no se comía se tenía que quemar al fuego. Y el ángel de Jehová le dice algo extraño a Gedeón, le dice: rocía todo con caldo, mójalo todo. Y después de esto él coge su báculo y toca la carne y toca los panes, y de la peña sale fuego que consume todo aquello. Y es en ese momento en que el ángel desaparece de su vista. Mirad, Levítico 2, del 1 al 3, nos da un poquito de luz sobre esto. Dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual se echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón. Y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Mirad, igual que en la Pascua todo tenía que ser consumido, igual que la ofrenda de oblación tenía que ser quemada y consumida por el fuego, la ofrenda de Gedeón también fue consumida por el fuego, por el mismo Jesús, para que fuese un olor fragante delante de Dios. Y cuando miramos a la cruz, vemos a Cristo totalmente consumido por la ira de Dios. El fuego de la ira de Dios que tenía que caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo para que ahora nosotros podamos cumplir el propósito que Dios nos ha dado. Dios es quien nos libera y es Dios mismo el que ante nuestra incapacidad y con lo torpe que somos quiso ofrecer la ofrenda que nosotros no podíamos ofrecer, a Jesucristo, a su Hijo amado, para que ahora nosotros podamos ser aceptados y aceptables delante de Dios. Él fue el que hizo la ofrenda que nosotros no podíamos entregar. Y tras esto, el ángel desaparece, y entonces ahora Gedeón se da cuenta quién estaba delante de él. Ahora Gedeón se da cuenta de la magnitud del evento que ha vivido. Era el mismo Dios, en forma humana, el que había estado hablando con él. Y Gedeón se asusta. A Gedeón le entra miedo. Cuando veo en cualquier caso en la Biblia, cuando alguien se encuentra con un ángel o con el mismo Señor, siempre hay sustos. En cambio, hoy en día parece que todo el mundo que se encuentra con un ángel se pone a hablar con... Hermanos, esto es serio. Gedeón se asusta, pero Dios le da unas palabras increíbles. Les dice: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y entonces dice el texto que Gedeón edifica allí mismo un altar llamado Jehová Salom. Dios es mi paz. Mirad, cada uno de nosotros deberíamos edificar en nuestros corazones un altar llamado Jehová Salom. Un altar que se llame: el Señor es mi paz, porque en la cruz Cristo fue nuestra paz con Dios. Cristo trajo reconciliación para una relación que estaba rota y que no había manera de arreglarla de ninguna de las maneras. Cristo es quien trajo paz en medio de la angustia y de la tribulación. Gedeón estaba viendo a un pueblo sufrir y él clamó a Dios. Él se veía a sí mismo sufriendo y se acercó a Dios. Y mirad, cada uno de nosotros, en medio de nuestros problemas, tendríamos que encontrar ese altar llamado Jehová Salom, donde encontremos y recordemos que Dios está de nuestro lado. Filipenses 4, del 6 al 8, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Quizá lo estés pasando mal, quizá no entiendas la situación en la que estás,
Pero déjame decirte algo, Cristo es tu paz. Cristo es tu paz. Ponte en oración, da gracias a Dios por la circunstancia en la que estás. Es difícil, cuando lo pasamos mal es difícil ser agradecidos delante de Dios, pero con acción de gracias, dice Pablo. Estás enfermo, no dejes de orar y Dios te dará paz. Estás desanimado, ora y Dios te dará paz para ver la circunstancia en la que estás de una manera totalmente distinta. No quiere decir que se solucione, pero a veces Dios solamente nos cambia la perspectiva y entonces encontramos esa paz. ¿Estás enfadado con alguien? Ora y verás cómo Dios te va a recordar que de la misma manera que Él te ha perdonado a ti, tú tienes que perdonar a tu hermano. Que, mirad, cuando nos enfadamos con alguien y no perdonamos, y Dios sí que perdona, lo que estamos diciendo es que nuestra justicia es mayor que la justicia de Dios, y eso es algo absurdo. Porque si Dios ha perdonado a alguien, ¿cómo yo no le voy a perdonar? Si Él entregó a su Hijo. Oremos, pidamos al Señor paz para nuestra vida, levantemos un altar en nuestro corazón que nos recuerde que el Señor es nuestra paz. Los altares eran algo que se veía. Cuando alguien levantaba un altar y pasaba alguien por allí, sabía que algo había ocurrido. Y a veces, quizá no estaría de más hacer altares físicos, cosas que nos recuerden cuando pasamos por delante de la tele, que Dios hizo algo y que lo dejamos ahí para no olvidarnos. Algo que podamos ponernos en las manos, igual que llevamos nuestro anillo de matrimonio, que nos recuerda, esperemos que nadie lo olvidemos igualmente, que estamos casados. Pero una pulsera, algo que nos recuerde, Dios hizo esto y yo cuando lo veo me acuerdo que el Señor es nuestra paz. Mirad, acabo ya. En medio de una situación muy difícil para Israel, una situación en la que intentaban esconder comida para que los madianitas no se lo quitaran, Gedeón tiene un encuentro con Dios y para él cambia todo. Hay 4 cosas que cambian. Lo primero que cambia es su identidad. Gedeón es reconocido por Dios como un hombre esforzado y valiente, cuando él se veía como alguien pobre e insignificante, el menor de los hijos de su padre. Pero Dios le declara que él va a ser el libertador. Lo segundo que cambia en Gedeón es su perspectiva de futuro. La única preocupación que tenía Gedeón era comer, era recoger trigo, que no se lo quitaran y poder comer. Ahora Dios le dice que él va a estar a su lado y que Gedeón va a obtener una gran victoria. La tercera cosa que cambia en Gedeón es su interior. Ahora Gedeón edifica un altar que se llama Jehová Salom, el Señor es mi paz. Gedeón pasa de estar preocupado a estar tranquilo, llega paz interior en él y sabe que la paz también va a llegar al pueblo. Y la cuarta cosa que cambia en Gedeón es la idea que él tenía de Dios. Gedeón pensaba de Dios que les había abandonado, que el Dios que sacó a sus padres de Egipto ya no estaba con ellos, pero al encontrarse con el Señor, él se da cuenta que aquel Dios es el mismo que estaba con él. Y mirad, en esta mañana aquí hay 2 tipos de personas, aquellos que nos hemos encontrado con Cristo y aquellos que no. Y como digo en mi iglesia, y permíteme tomarme esta libertad, el hecho de que lleves 30, 40 años, 50 años viniendo a la iglesia no quiere decir que te hayas encontrado con Jesús. Te puedes sentir muy cómodo aquí, gustarte mucho lo que se hace, pero no haberte encontrado nunca con Jesús. Así que déjame hablar primero a aquellos que, ya sea porque llevan muchos años, o quizá es el primer día que vienes, o llevas poco tiempo. ¿Qué va a pasar si te encuentras con Cristo? Igual que con Gedeón, va a cambiar tu identidad. El ser humano busca por todos los medios encontrar identidad. Todos queremos saber quiénes somos, ya sea en nuestra sexualidad, ya sea por medio del trabajo, por medio de la familia, todos queremos saber quiénes somos. Si te encuentras con Cristo, tu identidad va a cambiar, tu vida entera va a cambiar porque te vas a convertir en hijo de Dios. Esa va a ser tu nueva identidad. Lo segundo, va a cambiar tu perspectiva de futuro. ¿Qué va a pasar el día que te mueras? Algunos dicen, no, bueno, me voy a quedar en la tumba para siempre, los gusanitos me comerán. Hay otros que dicen, no, me reencarnaré en algo mejor. Pero mira, ni el ateísmo ni el escepticismo tiene respuesta para qué va a pasar el día que te mueras. Pero Dios sí que tiene una respuesta. Cada uno de nosotros tenemos que ir al infierno, porque somos pecadores y somos enemigos de Dios. Pero si pones tu confianza completa en Cristo, en que su muerte sirve para perdonar tus pecados
entonces tu perspectiva de futuro va a cambiar, porque tu perspectiva de futuro es el cielo y es el paraíso, y es una eternidad completa con Jesús. Tercera cosa que va a cambiar si te encuentras con Cristo, tu interior. Los seres humanos estamos vacíos por dentro. Buscamos llenarnos con un montón de cosas, y todas pasajeras. Y cuanto más tenemos, más queremos. Y cuanto más encontramos, más buscamos. Nunca es suficiente. Pero mira, encontrarte con Jesús significa nacer de nuevo. Significa que tu interior, el Espíritu Santo, va a venir a vivir y va a llenar todos esos huecos y esos vacíos que no están. Y después, que eso siga lleno o no, dependerá de ti. Porque muchos cristianos a veces estamos vacíos, aunque no deberíamos estarlo. Pero si te encuentras con Jesús en esta mañana, tu interior va a cambiar. Y por último, tu idea de Dios también va a cambiar. Seguramente hoy ves a Dios como alguien lejano, como alguien que está allí en una nube, enfadado y acusando a todo aquel que hace algo malo. Pero si tú hoy te encuentras con Jesús, vas a encontrarte con un Dios amoroso, con un Dios que va a ser tu Padre, que te va a amar como nadie te ha amado nunca, que te va a cuidar como nadie te ha cuidado nunca. Así que, si en esta mañana aún no te has encontrado con Jesús, no pierdas la oportunidad, porque no sabes qué va a pasar cuando salgas por esta puerta. No sabemos ni qué va a pasar de aquí 5 minutos. No pierdas la oportunidad de poner tu fe, tu confianza en Jesús, de pedirle perdón por tus pecados, y Él va a cambiar tu vida por completo. Y para aquellos que ya nos hemos encontrado con Cristo, también hay muchas cosas que han cambiado, ¿verdad? Nuestra identidad ha cambiado. ¿Cómo éramos antes? Dice la Biblia que éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos seguidores del mundo y del diablo, que éramos hijos de desobediencia, que éramos hijos de ira, viviendo en los deseos de la carne. Pero encontrarnos con Cristo cambió todo. Ahora somos escogidos, somos santos, somos sin mancha, somos adoptados, hemos sido aceptados en Cristo, somos herederos, hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y esto es algo que no tenemos que olvidar. A veces Satanás viene y nos dice, no, no vales nada, valgo mucho, no por mí, sino por Cristo. Lo segundo que cambió es nuestra perspectiva de futuro. Cristo nos ha asegurado una morada eterna en el cielo. Un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia, donde ya no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde dice que el cordero y el león vivirán juntos sin miedo, donde dejaremos de sufrir, donde dejaremos de batallar y de luchar contra el pecado. La tercera cosa, Cristo ha cambiado nuestro interior. Él nos hizo nacer de nuevo. Cambió nuestro corazón de piedra por un corazón de carne que ahora puede latir, que ahora puede sentir, que ahora puede amar a Dios. Ha escrito su ley en nuestro corazón para que la cumplamos y para que la amemos. Somos nuevas criaturas, que vivíamos una mala vida, pero ahora podemos vivir una vida plena de libertad y de amor. Y por último, encontrarnos con Cristo ha cambiado nuestra idea de Dios. Dios ya no es alguien lejano, ya no es alguien a quien no podemos acercarnos, no es alguien a quien tenemos que pedirle a otra persona que nos acerque, sino que ahora Dios es alguien justo, que en lugar de pedir que paguemos por nuestro pecado, Él entregó a su Hijo para ocupar nuestro lugar y que podamos tener una relación de padre e hijo, una relación de confianza, una relación que es incomparable. Vamos a orar. Señor, gracias porque esta historia de Gedeón nos recuerda cómo tú tienes cuidado de los tuyos, Señor, y que encontrarnos contigo es lo mejor que nos ha podido pasar y lo mejor que le puede pasar al ser humano. Y yo te ruego, Señor, que en esta mañana, si hay alguien en este local que no te conoce, alguien que quizá lleva mucho tiempo, pero solamente es alguien que está convencido, pero no convertido, tú toques su corazón, Señor, que tú transformes su vida, que tú le des identidad en esta mañana, que tú reveles ese mal, ese pecado que hay en su interior y vaya directo a la cruz arrepentido y obtenga, Señor, la salvación que muchos hemos obtenido. Gracias, Señor, por tu entrega. Gracias por ocupar nuestro lugar. Gracias por haberte encontrado con nosotros, porque tú fuiste el que nos buscaste. Tú fuiste el que nos amó primero. Y, Señor, queremos rogarte que en aquello que tú nos demandas, que en aquello a lo cual tú nos estás llamando, no pongamos excusas, sino que obedezcamos. Señor, que pongamos nuestros dones
a tu servicio, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Y, Señor, gracias por esta iglesia, gracias por sus pastores, gracias por cada miembro. Bendícela, Señor, sigue llenándola, sigue pues levantando ministerios, personas que te honren en su día a día y bendícelos mucho, Señor. Amén.